Continuamos con los siguientes conceptos. Acá tenemos un flip-flop con las entradas que ya conocemos. Tiene las entradas síncronas, que en este caso son J y K, una entrada de reloj clock con una burbuja por donde van a entrar una serie de pulsos de reloj. Tenemos las salidas Q y Q negado y además dos entradas de tipo asíncronas que se llaman set y reset, y también le podemos llamar preset y clear, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando yo quiero y por ejemplo tengo unos niveles acá en J y en K, la salida que voy a obtener va a ser cuando la señal de reloj, en este caso por la burbuja, será cuando el clock o la señal de reloj esté bajando. Una vez que la señal de reloj esté bajando, debe mantenerse en bajo. Debe mantenerse en bajo un tiempo. Ese tiempo se llama TWL, ¿sí? Es un tiempo mínimo que debe permanecer en bajo para que el flip-flop dé las salidas en forma correcta. Ahora, si esto no tuviera burbuja, entonces estaríamos hablando de flancos de subida, y en ese caso el tiempo que debe permanecer en alto se llamaría TWH. Entonces tenemos dos cosas: el tiempo que debe permanecer en bajo antes de que suba, ¿sí?, llamado TWL de low, y un tiempo en alto antes de que baje, llamado TWH. Ahora, cuando esos pulsos yo los quiero colocar, ya sea en el set o preset, que colocará el Q a 1, o en el reset o clear, que colocará el Q a 0, entonces estamos hablando de pulsos que se van a aplicar a las señales asíncronas preset o clear. En este caso, como vemos burbujas, este preset o clear se activan con señales en bajo, y ese bajo también debe permanecer un tiempo mínimo llamado, igual que el anterior, TWL. Si no tuviera burbujas, entonces sería un TWH, ya que los pulsos que activarían el preset o el clear serían de tipo positivo, y entonces debe permanecer un tiempo mínimo arriba, llamado TWH, ¿sí? La diferencia es que esto se aplica al clock aquí, y esto de aquí se aplica tanto al set al preset o set y al clear o reset. Acá tenemos una tabla que es aproximadamente lo que presentan en hojas de datos los fabricantes. Tenemos los siguientes integrados. Tenemos el 74, que es un flip-flop de tipo D doble, ya que vienen dos flip-flops de tecnología TTL estándar, que vendría a ser esta de acá. También tenemos un 74, en este caso 74C, también es flip-flop doble, que vendría a ser acá pero en este caso es de tipo CMOS. Se dan cuenta que tiene el mismo código, la diferencia solamente es el C, ya que este es CMOS, es un CMOS simple. Luego tenemos el 74LS112, que es un flip-flop de tipo JK doble, que es este de acá, de tecnología TTL Schottky de baja potencia, y su símil sería este de acá, un CMOS 74HC112. en este caso es un CMOS de alta velocidad. Luego tenemos pues que ver acá algunas características interesantes, y algo que ya hemos visto, por ejemplo, es el tiempo de estabilización. Los tiempos de estabilización son bastante parecidos, a diferencia de este de acá, ¿no?, que es el más lento, ¿sí? Este tiempo es mucho mayor, 60 nanosegundos. Los tiempos que se colocan acá, todos son en nanosegundos. Acá el tiempo de retención, ¿sí?, todos son de 0, menos este que es de 5 nanosegundos. Y esto es bastante importante, ya que al tener yo tiempos de retención de 0 nanosegundos, es decir, que van a actuar en forma casi inmediata, ¿sí? Eso me va a evitar usar
los flip-flop de tipo maestro-esclavo que se usaban antes, ¿no? Ahora ya obsoletos, debido a que las características de los tiempos de retención son casi cero y en todo caso cero. Luego tenemos, por ejemplo, acá los tiempos de retardo por propagación de alto hacia abajo. Y acá, por ejemplo, si me dijeran ¿qué pasa si yo le doy un pulso positivo al reloj? ¿Cuánto tiempo se va a demorar en salir por Q en forma correcta? Entonces acá están los tiempos, ¿sí? Para, por ejemplo, me dicen, en este caso, por ejemplo, ¿cuánto tardará un 7474 de ir desde 0 hacia alto cuando le aplique la señal del clock? Y ese tiempo sería este de acá, 25 nanosegundos, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el 74LS si yo le coloco una señal de bajo en el clear? ¿Cuánto tiempo se va a demorar el Q en responder a un nivel 0? Sería de 24 nanosegundos, ¿sí? Y es así la forma como se lee estas cosas. Por ejemplo, acá el tiempo, el test WH, este acá, que ya hemos visto también, ¿sí? Es el tiempo mínimo que debe estar en alto para la señal de reloj, ¿sí? Por ejemplo, para el tiempo, para el 74HC 112, que es el CMOS de alta velocidad, será de 25 nanosegundos. Se dan cuenta ustedes que de todos, el más lento es este, el de tecnología CMOS. Tienen los tiempos más lentos. Entonces esa es la forma como se interpreta. Por ejemplo, que tengo la frecuencia en megahertz, la que soporta mayor frecuencia es este de acá, 30 MHz. El que le sigue vendría a ser el CMOS de alta velocidad con 20 MHz, y el más lento es este, el CMOS normal de 5 MHz. Es la máxima frecuencia que le puedo aplicar a la entrada de reloj. Por otro lado, hay cosas que no se listan en esto, ¿sí? Los fabricantes no lo colocan, y eso sería, por ejemplo, el llamado tiempo de transición. Yo sé que una señal de reloj es más o menos así, ¿correcto? Tiene tiempos de subida y tiempos de bajada. Acá, por ejemplo, de acá hasta acá sería el tiempo de subida, y de acá hasta acá sería un tiempo llamado de bajada, ¿correcto? Si el tiempo de subida es demasiado extenso, o igual el tiempo de bajada se demora mucho, entonces cuando yo aplique esas señales a mi reloj, o a mi entrada de clock en mi flip-flop, entonces si esto se demora mucho, el flip-flop no va a saber qué le estoy inyectando, si le estoy inyectando un 0 o un 1, ya que esto está constantemente subiendo, pero es muy lento. Y entonces se determina de la siguiente manera. Si ustedes se dan cuenta acá, yo debo tener una subida cuando menos menor o igual a 50 nanosegundos para lo que es tecnología TTL, y un tiempo menor o igual que 200 nanosegundos para lo que es tecnología CMOS. Listo, continuemos. Nos vemos. Chao, chao, cuídense.